La educación no solo transforma mente, transforma destinos. Educarse es un acto de amor propio, una herramienta de libertad y una llave que abre las puertas a esas personas que deciden ser un poco más allá, deciden ver un poco más allá de lo que nos plantea la sociedad. Educarse es también dar ese salto de fe hacia un futuro mejor. Y hoy tenemos el gusto de hablar con una mujer que se ha encargado de vivir su vida educándose. Ella es educándose ella y educando al resto de las personas que han podido tener la fortuna de contar con ella para este camino. Ella es María Eugenia Calzadilla Muñoz, PhD, titular, profesora titular universitaria, investigadora, coach, mentora y para usted de contar. Además de ser locutora y tener un espacio maravilloso de lectura donde ella es directora, El Universo, Nuestro Universo Femenino. Es así. Y estoy encantada de tenerla hoy aquí con nosotros y que nos va a contar acerca de todo este tema de lo que es educarse con un propósito. Bienvenida, María Eugenia. Muchísimas gracias, Edith. Encantada de estar aquí en tu espacio. Y bueno, manos a la obra. Así es, manos a las obras. Fíjate algo. Estuve sacando aquí una serie de preguntas porque esta entrevista promete. Entonces, ¿qué significa para ti la educación como herramienta de vida, María Eugenia? Amiga, la educación es la única vía que tenemos como seres humanos, individuos y como sociedad para evolucionar. Y no me refiero a la educación con títulos, con boletas, con exámenes, no. Esa es una educación, digamos, formal, institucionalizada, necesaria, eh, que está en proceso de evolución también hacia otras cosas, por supuesto, actualmente, porque ya después de la realidad marcada por la pospandemia, nos hemos dado cuenta que hay nuevos ámbitos, nuevas áreas de aprendizaje, de conocimiento para profesionalizarse, no las ya tradicionales, pero la educación como un todo, como ese proceso de aprendizaje permanente, es lo único que a lo largo de la vida ha llevado desde la prehistoria al hombre a evolucionar, el aprender, el equivocarse. Ya ahí hay un aprendizaje natural. Cuando te equivocas, pasas por un sitio, sabes que te sale el tigre, no vuelves a pasar. Y si pasas, pasas con una lanza para cazar al tigre y te lo comes después, en la prehistoria. Y ahí hay educación, autoeducación. Entonces, ¿qué es la educación? Es la herramienta más poderosa y maravillosa que tiene el ser humano para evolucionar, para transformarse, para convertir esos errores en los escalones para el ascenso a esa autorrealización. Perfecto, fíjate algo. Equivocarse, entonces se podría decir que sería el equivalente a acumular saberes. Es así, esa es la matrícula que pagamos, es el precio por aprender. Y Perfecto. mientras más te equivocas, más aprendes. Por allí lo está diciendo ya hoy en día Rosalía, que dice, Dios mío, permíteme errar, enséñame a equivocarme, que me pueda equivocar, porque mientras más me equivoco, más me atrevo a seguir intentándolo. Entonces, ese es el aprendizaje. Esta Rosalía que está citando es la cantante. Claro, claro que sí. Está en la onda, mujer. Está en el tapete no solamente de los jóvenes, está siendo en este momento analizada, inclusive teológicamente hablando, filosóficamente hablando. Tiene mucho que aportar. No en balde Madonna la ha coronado así como ya como su sustituta, pues, por todo el peso y la carga precisamente de autoaprendizaje que hay en esas letras y en esa propuesta de su performance más reciente. Pues genial, fíjate que eso me contenta mucho de que haya ese despertar de conciencia con respecto a los cantantes, porque justamente en estos días que estaba en una presentación decía yo eso, que los medios de difusión más grandes, ¿cuáles son? Las canciones, las películas, los libros, ¿sabes? Estos medios, ahora que tenemos las redes y que haya una persona joven, porque Rosalía es súper joven, y ya esté encaminando
su concepto de llevar esa propagación en condiciones de despertar conciencia me encanta, me fascina. Y que tú, con todo lo que tienes de tu haber, la estés citando, pues ya es, la voy a comenzar a escuchar, te lo prometo. Claro que sí, vale la pena, vale la pena. Hay que oírla, hay que abrir la mente, hay que abrir la mente. No solamente te hablo de Rosalía, te hablo del mismo Bad Bunny. Hay que abrir la mente, porque la inteligencia está en saber adaptarse. Ya lo decía eh, Einstein. O sea, nosotros tenemos que estar en evolución permanente y esa es la educación, encontrar el respeto por el otro como un legítimo otro que puede existir aunque no nos gusten ciertas cosas de ese otro. Pero en esa diferenciación, porque todos somos únicos y distintos, el poder convivir, el poder aceptar al otro, no tolerar, porque tolerar suena así como que, ay, no me queda más remedio. No, no, no. Aceptarlo como a mí me gustaría ser aceptada, de la misma manera, con ese mismo respeto, esa misma integridad y el mismo interés. No es que, ay, sí está ahí, qué fastidio, no nos quedó más remedio, no. Esa es la educación que nos sirve para que tú aceptes y aprendas a convivir mejor. No es educación, es un dogma, es un esquema, es un requisito, pero no es educación, no te está educando. Ok. Educarte es aprender a ser feliz, aprender cada día a vivir creando bienestar, que es el lema y el eslogan que tú encontrarás por todas mis publicaciones, porque si nosotros no podemos aprender a crear nuestro propio bienestar, ¿el de quién vamos a ayudar a crear? ¿El de quién? Imposible, imposible, Así. imposible. Pero fíjate que me causa mucha curiosidad que estás nombrando a Bad Bunny y hablas de También. educación. Y cuéntanos un poquito, porque de verdad que esto sí me moviste el piso cuando me dices Bad Bunny, Me porque, encanta, me encanta. porque lo tenemos asociado a que sus mensajes no son los más bonitos, no son los más, ¿sabes? Ni siquiera bonitos, o sea, con más integridad o con mayor enfoque, sino que o sea, yo te lo digo de una vez, yo lo había etiquetado a él como un cantante que en la vida lo iba a escuchar, porque lo poquito que he escuchado no me ha gustado. A la mayoría, yo pasé por allí también, Ok. pero ahora cuando acaba de terminar su temporada de conciertos en Puerto Rico, donde hizo todo un esfuerzo verdaderamente loable de arraigo, nacionalidad, defensa de lo autóctono. Había tanto que ver en cada uno de sus conciertos. Para mí, yo cambié totalmente mi perspectiva de Bad Bunny y me quito el sombrero por toda la puesta en escena y todo el concepto que estaba manejando allí. Comprendí incluso mucho más de él, de dónde viene, de sus raíces, de qué es lo que promueve. Realmente hizo toda una parada pro Puerto Rico, increíble, increíble. O sea, fue una movilización social, literalmente. Todas esas noches, tuvo todo un mes la temporada de conciertos, con 31 conciertos, uno cada noche. Tuvo invitados internacionales excelentes, Gilberto Santa Rosa, Rubén Blades, gente que no va a ir a un concierto de cualquiera. Y lo que se promovía allí, social, política, filosófica, culturalmente, tiene sentido. Va mucho más allá de que si te gusta la letra, que si él es grosero, que si él es bonito o es feo. No, es el concepto. Es un artista y le dieron el título por eso del el artista del siglo. ¿Por qué? Porque ahí conjuga una serie de elementos, toda esa violencia y esas letras que no nos gustan, también es el mundo en el que vivimos. Pero además tiene esa otra parte que a lo largo de esos 31 días, que yo lo veía porque me llegaba por las redes como fragmentos, ¿no? Ujú. De cuando estuvieron los distintos invitados. Y yo dije, mira, qué interesante ver a un Rubén Blades compartiendo con él, pero de tú a tú y conversando cosas, porque conversaban en el concierto de nivel. O sea, tú dices, este no es un loquito de carretera, no. ¿No? Mm. Pues fíjate qué Entonces, es interesante. a esto a lo que me refiero con la educación. Educarse para poder escuchar eso y trascender un juicio de valor, porque estamos acostumbrados culturalmente a juzgarlo todo. Sí. Me gusta, no me gusta, es bonito, es feo. Ay, no, no, mira, que chillón, o que eso no canta nada, no tiene voz.
pero ya ahí estamos nosotros limitando nuestra percepción a ese juicio que hicimos, pues, y no vemos más allá. ¿Qué más tiene? Entonces, cuando tú realmente eres una persona que se ha educado y que se sigue educando, te vas haciendo, tu mente va abriendo, va ganando en flexibilidad, pero flexibilidad no una tontería que cualquiera te convence, no, una flexibilidad sustentada, que es capaz de valorar en propuestas como las que te he mencionado, Bad Bunny, Rosalía, cuál es el fondo que hay allí, por qué emergen, por qué tienen éxito, en qué consiste su mensaje y por qué es pertinente, pues, social y culturalmente. Claro, fíjate algo que estás hablando y es de verdad que me estás abriendo el compás y esto me encanta, por eso es que me encanta este programa, porque de verdad conozco soy gente súper súper maravillosa como tú, que permiten ver o sea, abrirnos el compás, ¿sabes? Y no estar solamente en el foco de que aquí, 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 aquí. Pero justamente eso que estás diciendo es importante porque en todo lo que has acotado, recojo esto que dices, donde que las letras de violencia y de obscenidades forman parte de nuestro entorno inmediato y eso es así. No se puede negar. Pero entonces, ¿qué pasa cuando dejamos o sea, porque te compro lo que me dices de ver un poco más allá y de entrar en el enfoque de lo que es la parte de educación, porque no todo me puede gustar, es verdad. Claro, Pero sí hacer ese llamado y tener el juicio, o sea, tener la conciencia de que escucho esto y con qué enfoque lo escucho. Y con si está criterio, eso, con y si criterio, algo tienes que está desarrollar un haciendo, criterio. si algo está siendo exitoso y justamente el ruido que está haciendo no es el mejor para la sociedad, ese llamado de atención sería para nosotros como padres y como sociedad el darle la vuelta, ¿sabes? O sea, el ver eso, y creo que fue lo que hizo Bad Bunny, de que lo vean no solo. Poderte sentar con tu hijo, que Ujú. es de otra generación, con otros gustos, con otra cultura, y explicarle qué es lo que sí de Bad Bunny, qué es lo que no, por qué. O sea, tener una conversación, no una discusión y no simplemente decirle, no escuches eso, aquí no se escucha eso. Claro. No, eso no tiene sentido, eso Ujú. rompe, eso se convierte en una barrera, no en un puente. Entonces tú tienes que estar conectado e interesado en su mundo y poder aprender a escuchar de aquello y escudriñar en aquello con criterio, para tú poderle decir, ah, bueno, mira, sí, porque de que algo de importancia tiene, lo tiene cuando Estados Unidos decide invitarlo a la gala a la joya de la corona que es para ellos, ¿cómo es que se llama esto que es en enero? Él va a estar allí, él va a hacer su El show Oscar, allí. no, el Oscar es en No, febrero. Los Grammy. el- lo del fútbol americano. Ah, ya, ya te digo. Ay, Dios mío. Ay, ay, Dios Sí, mío. donde han estado Shakira, donde estuvo Jennifer Ajá, López. Ah, pues, lo de, el, ay Dios, se me olvida. Bueno, él va a estar allí en esa gala sí, 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 y sí. además él exigió el Super Bowl, es el Eso, Super Bowl. eso. El Super Bowl, él va a estar en la gala del Super Bowl en el intermedio, donde siempre invitan a los artistas, no solo los más populares, sino los que pasan el visto bueno, pues. Imagínate, la Copa Mundial de Fútbol Americano, ni más ni menos, es un Ujú. emblema, es una joya de la corona. Sí. Y él exigió que va a cantar en español, él no va a cantar en inglés. Entonces, algo tendrá cuando lo están poniendo allí. Hay que ver eso que está detrás, no quedarse solamente en esa. Eso es lo que te permite, lo que te deja ver la educación. O sea, ver más allá de lo que todo el mundo ve. Cuando todo el mundo está censurando porque, ay, canta feo, las letras son no sé qué, terminó con la de las Kardashian. O sea, todo lo que te quieren vender de Bad Bunny y tú lo compras. Pero si tú te vas más allá, ves otras cosas. Leer entre líneas. Por eso es, y caigo ahora en otro tema, que yo tengo un club de mujeres lectoras para enseñarlas esa lectura de las cosas, de la vida. No solamente para leernos 500 libros y decir, ay, me los leí, sino aprender a ver más allá, a leer de Claro, verdad. claro, claro. Y ¿Qué es lo fíjate que yo algo estoy que está. viendo? Sí, sí. ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que no me están mostrando? Las redes, los medios, las noticias, qué es lo que no me están mostrando, pero que yo lo logro ver allí. Ah, yo voy a ver entre líneas, yo voy a indagar,
yo voy a buscar más datos, yo voy a informarme bien para tener un criterio desarrollado y sustentado sobre determinados fenómenos sociales que sean. Perfecto, fíjate, es ampliar justamente el panorama y abrir el compás con criterio y tener justamente ese don de decir sí o no a lo que sé, pero no porque me lo digan alguien más, no por lo que digan las masas, sino por el propio criterio. Y me encanta porque de verdad que ese es el sentido de la educación. Entonces ahora te pregunto, ¿cómo descubriste que tu propósito estaba ligado a enseñar, investigar, acompañar procesos de formación? Cuéntanos un Bueno, esa poco de pregunta eso. me encanta esta pregunta cuando me la hacen porque desde pequeña yo veía a mi mamá y a mi papá también dando clases. Eran docentes, que en paz descanse ya murieron hace 2 años. Este, y eso, por supuesto, cuando tú creces en un hogar de educadores, tú a lo que juegas con tus amiguitas es a la maestra, típicamente, porque tú imitas por obligación, pues imitas a tu mamá. Entonces yo agarraba un closet, mi mamá se molestaba al principio, ya después me dejaba un closet, la pared de un closet era mi pizarrón, que era así de madera, era de madera y yo escribía y me traía las tizas del colegio escondidas y yo jugaba desde primer grado a explicar, le sentaba las muñecas y yo explicaba. Después, ya cuando crecí, sexto grado, primer año, segundo año, yo explicaba a mis compañeritas, o sea, matemática, física, química, inglés, se venían a estudiar conmigo y en ese mismo pizarrón donde yo había jugado chiquita, ahí les explicaba. Hacíamos los ejercicios, estudiábamos juntas. Siempre, siempre, siempre estuve muy amarrada emocionalmente con lo educativo, mucho. Cuando nosotros no podíamos salir de vacaciones porque mi mamá tenía mucho trabajo o algo, mi hermana y yo subíamos a la biblioteca que tenía mi mamá, que era inmensa, y hacíamos como un mercado de los libros que nos íbamos a leer en vacaciones. Ella agarraba su cestica, yo agarraba la mía y ahí metíamos, y después nos íbamos al cuarto y ordenábamos todo y empezábamos con ese maratón de lectura. Entonces siempre tuvimos una vida de mucha lectura, que es como la puerta para la investigación después, y muy vinculada a la educación. Mi mamá nos llevaba, por ejemplo, si ella tenía que dar clases los fines de semana, porque trabajaba en el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, que las clases eran los fines de semana para docentes, y nos sentaban allí por allá atrás a pintar, pero estabas en un salón de clase. Mm, Entonces, claro, eso lo tenía genéticamente, pero también estaba en mi entorno. claro. Cuando yo decido que voy a estudiar en la universidad, empecé a estudiar economía porque yo tenía muy buenas notas, muy buen promedio. Y mi mamá decía, no, tienes que estudiar algo que dé mucho dinero porque tú eres brillante, no sé qué. Yo empecé a estudiar economía. Vino el Caracazo en el 89 y uno de los lugares más aporreados, maltratados, bueno, pues siniestrados fue la Escuela de Economía de la UCB donde yo estudiaba. Incluso muchos compañeros míos murieron en ese momento. Wow. Sí, porque claro, había mucho movimiento político en ese entonces. Gracias a Dios yo no estaba allí, pero fue muy fuerte y todos quedamos como muy traumados los que estábamos en economía. Yo estaba en sexto semestre en ese momento y decidimos todos, un grupo con el que yo estudiaba, irnos a Mérida. No queremos más nada con Caracas, ni con la UCB, ni con la Escuela de Economía, no queremos nada. Y nos vamos a Mérida. Y mi mamá decía, no, mi hija se metió a loca, ¿cómo es posible? Y yo quería seguir estudiando, pero yo no quería seguir estudiando economía más nunca, porque yo decía, no, Claro. la economía no sirve para nada. Mira lo que hizo la economía en este país, un poco de muertos. Y me pongo a estudiar letras porque me encantaba de toda la vida la filosofía, la lectura, el arte. Era, bueno, pues de mis temas favoritos. Y yo dije, yo me voy a cambiar para letras. Y hice una cosa que muy poca gente hace. Cambié de la UCB a letras. Ese cambio de Universidad Nacional a Universidad Nacional se puede hacer, pero muy poca gente lo hace. Yo vine a Caracas, hice mis trámites, saqué mis papeles y me fui para Mérida con mis papeles y allá me aceptaron. Y empecé en letras, que solo tenía una materia en común con economía preseminario, pero era lo que yo necesitaba y me sirvió. Empecé de cero. Y bueno, allá estudié, allá me gradué, gracias a Dios, cum laude, feliz, porque esa carrera para mí fue un paseo y además lo disfruté tanto, tanto, porque estudiar en Mérida, en aquel entonces, ahora no sé cómo será, pero creo que también, estudiar en Mérida es lo ideal, es una Otro, ciudad hecha para estudiar. otro nivel, amiga, más los paisajes.
todo, la vida toda se presta, es una ciudad muy estudiantil. Y cuando yo estaba era aún más que ahora. Total que eso fue lo que decidí y no me arrepiento. Mi mamá también era licenciada en letras y ella me decía, pero hija, tú no ves todo lo que yo he tenido que trabajar para medio tener algo, te va a tocar peor, que la vida es más difícil. Yo no, mamá, porque a mí esto me apasiona y de verdad te lo digo, hasta el día de hoy yo no me arrepiento. Yo pude haber estudiado lo que me diera la gana, de ingeniería, derecho, economía, de hecho estaba estudiando, pero ese cambio me hizo encontrar y admitir que realmente lo que yo quería era eso. Y después que me gradué, me metí de lleno en la educación, la especialización, la maestría, el doctorado, el postdoctorado, todo lo que he hecho ha sido en educación porque es el área que me interesa, o sea, aprender a educar, no solamente a mí misma, a mis hijos, incluso a reeducar a la gente, ha sido mi trabajo y para mí, y he sido muy exitosa con eso, me siento muy bien. Qué bueno. Qué bueno que, fíjate que yo siempre digo que al final una cosa mala o una desgracia termina trayendo algo bueno y en tu caso pues fue así, cambiar de carrera y ahora eres feliz, te sientes plena. Entonces esa pasión por las letras nace desde chiquitica. O sea, me imagino que desde el vientre tu madre estaba estudiando, dando clases y haciendo las cosas y tú venías ya con eso desde siempre. Pero ahora quiero preguntarte algo. ¿De qué trata esto de 100 protagonistas de Venezuela 2025? Que eso me tiene intrigada desde que me dijiste. Te cuento. Eso es un reconocimiento que desde el año 2021 ¿Ok? está otorgando la Embajada de los Países Bajos en Venezuela a las mujeres destacadas en tres áreas: empoderamiento femenino, derechos humanos y lucha contra la violencia de género. Esos son los tres rubros. Ok. Entonces, tiene que ser por postulación, es decir, tú debes acumular postulaciones. Entonces, a mí me postularon todas esas mujeres que durante la pandemia trabajaron conmigo en el Club de Mujeres Lectoras que estaban por todo el mundo. Entonces, empezaron a postularme unas, las otras, mira, vamos a meter a María Eugenia en esto. Y yo, bueno, dale, ya, yo lo había olvidado por completo, porque eso fue en diciembre del año pasado. A mí, yo ni siquiera vi cuáles eran las bases ni nada. Sí sabía que era un premio de la embajada porque yo me metí a ver qué era. Pero yo después dije, bueno, por lo menos me postularon, me parece un gesto lindo, qué chévere. Claro, pasó enero, pasó febrero, y yo, ¿qué pasaría con eso? ¿Será que eso no salí? Dije yo pensé que no había salido. Resulta que terminando febrero me mandan ellos un correo. Usted ha quedado seleccionada entre las 100 mujeres protagonistas de Venezuela por la Embajada de los Países Bajos para el año 2025. Y eso se va a hacer una ceremonia, así así, en Caracas, en la concha acústica de Bellomonte, con tales y tales y tales, pasan todo el día allí, con las de los años anteriores también. Imagínate tú que en ese grupo está Valentina Quintero, está Daniela Alvarado, o sea, todas ellas han sido premiadas entre las 100 porque han habido 4 ediciones: 2001, 2002, 2003, 2004, y yo estoy en la quinta, 2005. Este año debe haber otro y así, porque la idea desde que se fundó no lo han detenido. Y es un grupo muy nutrido, muy bonito, que reconoce ese trabajo de la mujer por su empoderamiento. En el caso mío me lo dieron por el Club de Mujeres Lectoras y por el empoderamiento a través de la educación. Pero hay otras mujeres con lucha contra la violencia de género en distintos medios y ámbitos, y también por lucha, promover los derechos humanos de la mujer. Ok. Entonces, pero te ganaste el premio. Claro, Genial, genial, genial. Tú ni sabías y claro, terminaste ganándote el premio. Porque claro, pero es que es muy bonito, postulan, pero postulan a varias, es como el premio, o sea, postulan a ti, sí te postulan a varias. postula y ellos escogen a las 100 con más cantidad de postulaciones. Mm. Entonces, cuando ya tienen, por lo menos las que tienen más postulaciones, es cuando ellos revisan las credenciales. Primero tienes que clasificar por cantidad de postulaciones. Luego ellos validan tus credenciales. Ah, sí, mira, ella es profesora no sé dónde. Ah, ella escribió esto. Sí, te revisan. Entonces ellos te avisan, es al final cuando tú realmente cumples con todo el perfil, es que ellos te avisan. Por eso tarda tanto. Oye, qué bien. Y entonces, ese premio, ¿qué te hizo sentir?
Hay una emoción y un compromiso grandísimo, eso sí, yo sentí, yo decía, bueno, yo qué les doy yo a estas mujeres, yo tengo que hacer algo, porque de verdad que uno se siente, bueno, en un compromiso muy grande porque te ponen como en el tapete, pues. Entonces yo decía, bueno, si ellas me conocen, ellas han estado 5 años en un club de lectura donde yo les doy formaciones, talleres, mentorías, hacemos de todo, pero el resto de las mujeres no. Y yo decía, bueno, también cada una de ellas que me postuló y todas las otras que no me han postulado, pero que pueden ver de eso, también son protagonistas. Entonces yo empecé a darle esa idea, esa idea. Cuando yo llegué aquí a ver que si meto con el premio, me llamaron de todas partes, que ven, que te quiero entrevistar, que ven, que no sé qué. Bueno, y en ese ir a los medios, yo dije, no, yo tengo que hacer algo. ¿Y qué vas a hacer ahora? Era la pregunta siempre al final, ¿cuáles son tus proyectos? Entonces yo le dije, estoy organizando un evento. La primera vez que lo dije me acuerdo porque no estaba organizándolo, pero ya en mi mente estaba. Claro. Un evento dedicado a la mujer protagonista, porque protagonistas somos todas. Y eso se transformó en mi eslogan, protagonistas somos todas. Y Ok. así fui sumando voluntades y monté mi evento con la Cámara de Comercio de aquí del Estado Lara el 31 de mayo de este año, que fue una cosa apoteósica de 400 mujeres y estuvieron todo el día, eran las 6 de la tarde y la gente no se quería ir. Busqué mujeres conocidas aquí en Lara, bastante conocidas, como Gisela Carmona, Tairi Mérida, Jennifer Chell, para montar un conversatorio sobre ese protagonismo silencioso de cada una en sus ámbitos, porque puede ser muy conocida afuera, pero nadie sabe las luchas que cada una lleva. Y fue un conversatorio lindo, muy profundo, donde todas ellas tuvieron momentos de introspección profunda, e incluso lloraron. Entonces, claro, éramos puras mujeres en el auditorio, puras mujeres en el conversatorio, no sé si habían 3 hombres que eran los que estaban manejando los aparatos y las cosas, era mucho, pero fue un momento hermoso, hermoso. Tuvimos 2 conferencias, el conversatorio y 2 talleres. Y además teníamos un bazar de mujeres emprendedoras. Estuvo muy lindo ese evento y bueno, eso me dio a conocer aquí en Lara, el que no me conocía porque yo tengo 25, yo soy caraqueña, pero tengo 25 años en Barquisimeto. Y de ahí salté al programa de radio, ya yo había hecho radio antes, pero me ofrecieron nuevamente y lo tomé, que lo estoy todavía desarrollando. Y bueno, empezaron una serie de eventos de mujer protagonista por aquí, por allá, fui a Sanare, en otro municipio también de Lara estuve, o sea, lo hemos hecho, ahora vamos a hacer uno navideño a beneficio del hogar de niños impedidos, también con las mujeres emprendedoras. Y así hemos estado trabajando. Este año ha sido un año de mucha renovación y de mucha sorpresa. Oye, qué genial que a pesar de todo lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Que no es un secreto para nadie, hayan tantas personas que, así como tú, estén impulsando ese talento y estén impulsando a la mujer. Eso de verdad Claro, que es que me... sabes que Venezuela tiene esas 2 caras, tiene su situación país que, bueno, es conocida y de ella no vamos a hablar, pero también tiene Ujú. la gente que es como yo me siento, pero como nos sentimos la mayoría, tú tienes que seguir hacia adelante. Tú sabes que el venezolano es muy resiliente y ayer precisamente yo fui invitada porque era el Día Internacional de la Mujer Emprendedora y me invitaron a dar una charla a los estudiantes de la UCLA, de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, sobre emprendimiento. Y yo les decía, el venezolano es emprendedor por naturaleza y la evidencia más grande es ve esa explosión emprendedora de venezolanos, no aquí en Venezuela, en el mundo entero, cómo donde han llegado, han logrado y han desarrollado cosas, iniciativas, ideas exitosas, incluso premiadas. Cuando tú llegas en una condición de migrante, pues es difícil, es difícil. Y nosotros que vivimos aquí en los años 70, esa migración de colombianos, peruanos, ecuatorianos, para ellos era muy difícil la vida aquí. Y eso que Venezuela era un país de oportunidades en ese momento. Pero tú los veías así como que una población que estaba pasándolo mal. Igual llegaban los chilenos. Los venezolanos, no te voy a decir que es que hemos llegado, ay, sí, en la cresta de la ola, pero hemos sabido generar propuestas y ponerlas a valer. O sea, el ingenio y esa capacidad de emprendimiento, la resiliencia que tenemos los venezolanos. Y ahora vuelvo para la pregunta que me hacías. Aquí en Venezuela también vibra eso, pues. O sea, hay ese sector que puede estar metido
en la situación país, para bien o para mal, pero también hay los que estamos un poco de espaldas a eso para poder seguir respirando, para poder seguir también inspirándonos todos los días, porque si nos quedamos en lo otro, pues muy poco va a pasar. Es así, amiga, es así, de verdad que lo aplaudo de pie y me encanta que esas iniciativas y sobre todo que la mujer, ¿sabes? Que tomen en consideración a la mujer como protagonista. De hecho, mi libro, el que estoy aquí promocionando, también soy escritora, igual que tú, que ya vamos a hablar de eso, es justamente de esto, se llama De Invisibles a Invencibles, la mujer rompiendo silencios, porque justamente es eso, es que la mujer tiene tanto por dar y definitivamente tenemos que hacer lo que hay que hacer, abrir caminos, ¿sabe? Mira, cortar malezas si es necesario, irnos con un yúnker si es necesario, pero es que tenemos que abrir caminos porque es que somos tan capaces, somos yo adoro ser mujer, siempre lo he adorado, pero a medida que he ido avanzando en edad y llenándome de experiencias, hoy mismo soy emigrante, estoy en España, soy venezolana, pero estoy aquí en España, y veo tantas cosas que digo, no, la mujer puede con esto y con más, ¿sabes? Y cada vez que me siento un poquito así, ya va, eres mujer, vamos, a despertar porque hay un montón de mujeres que han sacado 9 niños adelante sola y han podido, ¿sabes? Y no vas a Es poder tú así. con esto. Entonces son esos ejemplos que de verdad, bueno, la vida te pone de frente y que dice, sí, hay que avanzar. Entonces, ¿qué diferencia ahora hay? Que te quiero hacer esta pregunta, entre una persona que estudia por obligación y una que se educa con conciencia. ¿Qué opinas tú? Bueno, totalmente diferente, porque aunque estudiando por obligación tú puedes desarrollar niveles de conciencia, ¿verdad? Porque bueno, qué sé yo, empezaste muy joven en la universidad, tus papás te metieron en esa carrera, esas cosas pasan, y a lo largo del proceso de maduración la gente va tomando conciencia de muchas cosas y desarrollando una postura propia, una postura crítica. Pero la persona que elige educarse con conciencia y que sabe lo que está haciendo, para qué lo está haciendo, se alinea con un propósito más fácilmente y va a ser más llano su camino hacia el éxito y la autorrealización personal. También, por supuesto, su vínculo con lo que es la responsabilidad social, porque el ser humano que está conectado al propósito es un ser humano integral, que busca realizarse en distintos ámbitos. No es que nada más, yo estudié esto y estoy aquí todos los días en el trabajo puntual y hago plata y vivo de esto y más nada. No, la gente que realmente tiene elevados niveles de conciencia sabe que no es nada más el producir dinero, sino que también tienes que ayudar a tu entorno a crecer, porque para eso has tenido una serie de privilegios y posibilidades que quizás muchos otros no. Entonces, vincularte a un servicio social siempre es necesario. Trabajar en beneficio de, a favor de, es muy importante, además de la gran satisfacción que deja. Por otro lado, también el desarrollo de la parte espiritual. Entonces, cuando una gente elige educarse con conciencia, seguro va a buscar su desarrollo en todos los ámbitos, no solamente en esa parte profesional de tengo a juro que graduarme porque mi papá me exigió este título. No, sino vas a buscar eso, cómo me voy a desarrollar emocionalmente, porque esa inteligencia emocional que es tan lejana y ajena en nuestros planes de estudio de todos los niveles educativos y es tan necesaria, el ser humano con conciencia la busca y sabe que tiene que aprender a conocerse, que tiene que aprender a autogestionar sus emociones, que tiene que conocer cuáles son sus creencias limitantes, porque a veces reaccionamos de determinadas maneras, le echamos la culpa al otro y lo que el otro nos está mostrando es dónde está nuestra herida, dónde está nuestra creencia limitante y por qué yo estoy rechazando aquello o aceptando otra cosa, pues. Entonces, ese proceso integral de educarse no es nada más, como te decía antes, la parte institucional formal, Ujú. que bueno, ojalá todos la pudiéramos completar y ojalá todos la pudiéramos completar en términos de calidad, porque hoy en día no es nada más tener un título, eso ya no es suficiente. Eso es como en la época de mis abuelos decía que si tenía sexto grado, después en la de mis padres decía bachillerato era lo mínimo. Ahora lo mínimo tiene que ser la universidad, lo mínimo. Y una universidad de calidad, porque la competencia es mucha. Pero, ¿cuál es la universidad de calidad? La que te forma integralmente,
que en ese plan de estudio mete también escenarios para que tú te desarrolles emocional, espiritual, artísticamente, incluso deportivamente, porque somos un todo integral que necesita nutrir cuerpo, mente, alma, espíritu. Es así. Fíjate que qué maravilloso lo que estás hablando, porque justamente esta parte, o sea, fíjate que hay algo que yo tengo que decir, porque, y voy a aprovechar lo que estoy contigo, que tienes bien claro todo lo de lo que estás hablando de la parte integral. Nosotros en Latinoamérica, porque he tenido la fortuna de con este canal entrevistar a personas no solamente de Venezuela, sino que también de Paraguay, Argentina, México, ¿sabes? Y de Colombia. Y cuando me entregan que les pregunto cómo los presento, me doy de verdad con, o sea, me llena mucho que están súper preparados, ¿sabes? O sea, no son solamente títulos de ingeniero, de licenciados y de todo esto, sino que también está en esta parte, la parte integral de las zonas blandas, lo que llamamos las zonas blandas, la inteligencia emocional, la resiliencia, todo esto. Ujú. Pero que yo estoy aquí en España y mi pareja actual se queda asombrada y me dice, ustedes todos son coach, ustedes todos sí estudian, o sea, sí tienen un currículo, o sea, él pensó que era el mío nada más. Y yo le digo, no, lo que pasa es que nosotros, eso que tú dices, o sea, estamos en constante crecimiento, tenemos un despertar de conciencia y sabemos que solamente el título no basta para ser efectivo y eficaz en el rol que te vayas a establecer. Porque bien seas Sí, ingeniero, bien seas licenciado, lo que sea, vas a trabajar con personas, ¿sabes? Y entonces esto me encanta que lo estás diciendo de esa manera porque eso es justamente la educación, eso es integrar. Aquí lo que te exigen es que tengas un título y además que hables inglés. Y lo demás, sí. la educación, la inteligencia emocional, ¿dónde está? Porque si eres un jefe, Oye, es muy duro. Yo te digo, yo tengo el pasaporte español porque mi abuelo era español, mi mamá también. Yo tengo. Y mi hermano está en Europa viviendo. Vivió en España 6 años y en Portugal 12. Se fue ahora a Luxemburgo. Y una de las cosas que él me comenta, yo he estado allá muchas veces y lo he visto, pero él que le tocó vivirlo, el déficit emocional, comunicacional, del español es grande. Claro, tienen una historia. Yo recuerdo a mi abuelo desde muy niña nos contaba sus experiencias en la Guerra Civil Española, toda la vivencia franquista, todo ese tipo de cosas que los puede haber marcado mucho, pues, incluso a las generaciones recientes, porque eso va transmitido genéticamente, tanto como el fenotipo, el genotipo y la parte emocional. Pero ciertamente me decía eso, es diferente. Te montas en un autobús y uno que aquí en Venezuela, buena, buena, nadie dice nada, nada. La gente está así, metida en su mundo y chao. Entonces, claro, nosotros que somos latinos, y más que los latinos, porque yo he viajado por toda Latinoamérica y también lo he corroborado, el venezolano, porque incluso en Bogotá tampoco son así, Bogotá que está al lado de nosotros, quizás en la costa colombiana sí, pero tú llegas así como muy comunicativo, como somos en Venezuela, y la gente te ve un poco extraño en Bogotá, porque hay mucha formalidad. Entonces, a mí me gusta mucho ser venezolana, claro, también adoro la herencia española, por supuesto, pero me gusta mucho ser venezolana porque nosotros integramos tantas cosas y eso de aprender, para mí, que la educación es mi pasión, nunca he hecho ningún curso, ningún estudio que no sea para ser mejor persona. Porque mis papás siempre decían desde pequeña, mira, si eso que estás estudiando no te hace feliz, déjalo, porque la educación es para ser feliz. Y es verdad, yo lo he corroborado. Yo hice un diplomado de programación neurolingüística porque yo quería aprenderlo para mí. Ah, bueno, después en consecuencia, yo lo puedo enseñar, chévere, pero es para mí, es para aplicarlo yo en mí, para elevar mi calidad de vida. Entonces siento que sí, que nosotros, bueno, en Venezuela es muy dada la gente, no solo al estudio, sino a esos procesos de crecimiento constante, de exploración. hola, como sabes, soy escritora y además coach. Nosotros tenemos una herramienta que usamos muchísimo, sobre todo para dar el diagnóstico de las personas que bien tienen a llegar a nosotros para que las consultemos con nuestras herramientas tan poderosas como lo son el coaching. Y una de ellas es la rueda de la vida.
En la rueda de la vida es justamente eso, ver cómo nuestra vida gira, porque así debe ser. Una rueda que está bien balanceada, que está llena, que está completa, rueda perfectamente. Y eso se supone que es nuestra vida. ¿Qué pasa justamente cuando vamos avanzando en edad, en experiencias? Esas áreas comienzan a estar un poco resentidas. Y si lo llevamos la metáfora, lo que es una rueda, podrían estar desinfladas. Entonces, cada libro que he escrito hasta ahora, que son 8, está relacionado con un área. El área de la familia, está allí de Invisibles a Invencible, la mujer rompiendo silencios, que es un libro que recomiendo que vean en familia y que lean en familia, obviamente, que discutan en familia. Está Sincrodestino, que usa la parte espiritual. Allí vemos cómo nos adentramos en el área espiritual, que no es religiosa. Está Mi reprogramación en positivo, que la coloqué en el área de la salud, porque una mente sana da un cuerpo sano. La ciencia del dinero, que justamente trabaja nuestra área de prosperidad, de dinero. Poderosa pero con alma, trabaja el desarrollo humano. ¿Por qué? El desarrollo humano y el crecimiento personal. ¿Por qué? Porque si la mente está en equilibrio, todo lo demás está en armonía y obviamente que trabajamos mejor. El poder de la influencia, que tiene que ver con la carrera y la profesión. Cartas que viven en mí, está en el área de el amor, porque el amor comienza por nosotros para poder darlo a lo demás. Y en el área del ocio está una novela que escribí y me fascina, que lleva por título Amor de mis vidas, el reencuentro. Es la primera de una trilogía. Te las recomiendo, están en Amazon, aquí te dejo el enlace y pincha y verás todo lo que hay ahí para ti. Imagina por un momento que tu vida es un libro. Capítulo a capítulo, página a página. Cada decisión que tomas escribe tu historia. Pero, ¿qué pasaría si pudieras aprender a escribir mejor? No más en automático. No más repitiendo lo de siempre. Sino aprendiendo de forma consciente. Aprender consciente significa observarte. Preguntarte por qué haces lo que haces. Darte cuenta de tus patrones, tus creencias, tus límites. Y elegir si quieres mantenerlos o cambiarlos. Cuando aprendes así, con intención, algo empieza a moverse. Dejas de vivir en piloto automático. Y comienzas a dirigir tu propio rumbo. Tal vez no puedas cambiar el pasado. Pero sí puedes cambiar la forma en que lo interpretas. Y sobre todo, puedes decidir cómo escribir el próximo capítulo. El aprendizaje consciente no solo te enseña cosas nuevas. Te transforma. Te da herramientas para ser protagonista, y no espectador, de tu vida. Hoy puedes empezar con una pregunta simple. ¿Qué puedo aprender de lo que estoy viviendo ahora? La respuesta puede ser el primer párrafo. De una nueva historia. La tuya. Ok, entonces te digo que yo creo que toda experiencia educativa que nosotros nos proveemos a nosotros mismos tiene que ser para buscar nuestra propia felicidad y realización, no por obligación. Nada por obligación es bueno. Y aun y cuando empiece por obligación, tenemos nosotros la obligación de transformarlo en algo que realmente nos lleve a encontrar realización, a encontrar pasión, a encontrar nutrición. Mi hermanita, cuando era pequeña, decía, ella siempre ha comido mucho y le gusta comer sabroso, y ella decía, es que no siento la nutrición, mamá, cuando ella quedaba con hambre, no sentí la nutrición. Y yo ahora le echo broma, no solo con comida, sino con experiencias, con relaciones. ¿Sentiste la nutrición, hermana? Le pregunto yo. Es eso, es sentir la nutrición. Eso es muy importante en todos los niveles. Sí, pero fíjate algo que yo siempre he dicho, María Eugenia, y que pienso que es así, que la parte de estas 3 carreras, como lo son, bueno, y sus derivados, pero lo que es ser médico y lo que es ser profesor, maestro, si no tienes vocación, amiga, no se siente, o sea, no llevas el mensaje No hay cómo. y no hay manera, ¿sabes? Entonces,
Justamente yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando en el liceo, lo que para nosotros el liceo aquí en España sería el instituto, y yo descubrí la química, que la vi por primera vez en noveno grado. Yo quería graduarme de ingeniero químico, porque yo decía, yo voy a transformar el mundo y yo voy a hacer algo maravilloso que va a transformar el mundo. Y de una vez comencé y dije, voy a ser ingeniero químico, pero ingeniero, ¿sabes? Terminé siendo ingeniero, industrial, pero ingeniero. Y esa fue mi vocación, pero después que me gradué, después que hice tantas cosas, llegué a hacer un diplomado de componente docente para profesionales no docentes, que lo dicta la UPEL, la maravillosa escuela donde Sí. te graduaste, maravillosa. Pues me di cuenta que enseñar es tan lindo, o sea, porque no es solamente que es unidireccional, sino que es bidireccional, ¿sabes? O sea, que es de aquí para allá y de allá para acá, y que te nutre tanto, que te enseña tanto, que te llena tanto. Pero cuando yo veía que estaba en el colegio, en el liceo, y la gente decía, no, pero es que yo quiero ser profesor porque el profesor tiene muchas vacaciones. O sea, imagínate, la mentalidad era que porque tenía muchas vacaciones. Bueno, y que si estudió mucho, tiene muchas ventajas. Cuando antes, en esa época, en nuestra época, había muchas ventajas de ser profesores, te daban que si bonos, que si te daban las vacaciones, que si te daban esto. Sí, claro. Entonces lo que pensaban era, yo lo veía que lo que pensaba era como el dinero. O sea, sabes, como que la Mm. motivación era el dinero y las vacaciones que iban a tener libre. Pero no eso más allá de decir, yo quiero aportar al mundo. Y a medida que yo he avanzado y he estudiado y he conocido y me he formado, me doy cuenta que sí, que cada profesor que ha pasado por mi vida me ha dejado algo de él y me ha hecho una mejor persona. Entonces, ¿qué piensas tú? Cuando el profesor es bueno, deja huella. Es así. Siempre. Entonces tú piensas que esta profesión de maestro, de educador, tiene que nacer, tiene que tener vocación. Todas las profesiones, pero en particular el docente. Y yo no soy docente de pregrado, yo me fui después por toda la parte de posgrado haciendo todo para convertirme en educadora porque era lo que yo quería hacer. Yo soy licenciada en letras de la Universidad de los Andes, pero especialización en gerencia de la educación, maestría en ciencias de la educación, doctorado en educación, postdoctorado en educación, porque yo decía, la gente subestima la educación. Tú ves que un médico así, sea de clínica o de hospital, si no tiene un título, él no puede ejercer. Sí, Eso está, bueno, pues prohibido. Igual un abogado, si no está registrado debidamente en el colegio de abogados donde verificaron su título, él no puede ejercer. Ahora, la docencia, todo el mundo la quiere ejercer. Tú eres ingeniero, tú puedes dar unas clases aquí en este liceo de matemáticas, porque eso lo sabes tú. No, eso no es así. Porque la educación, si bien el médico va a operar el cuerpo, la fisiología, ¿verdad? El maestro va a operar el alma y el cerebro, no solamente con el conocimiento que va a impartir, sino con las experiencias, con el ejemplo que da, con la palabra que a lo mejor edifica o a lo mejor no. Pero ese docente, si nosotros nos diéramos cuenta cómo marca, cómo impacta a todos nuestros hijos y a toda la sociedad, por eso es que las sociedades más avanzadas, los países más desarrollados, Finlandia entre ellos, veneran la figura del maestro, del docente, no solamente en términos de amor, de afecto, de respeto, sino de trato social, de sueldo, de formación, de privilegios. Igual en China. O sea, ser maestro es eso, ser un maestro. Imagínate, Simón Bolívar, que ya han pasado unos cuantos años de la vida de Simón Bolívar, pero sigue vigente por su sabiduría, por lo que hizo, tiene detractores y tiene quien lo ama, pero cómo veneraba a sus maestros. La carta de Simón Bolívar a Simón Rodríguez es, bueno, pues una oda. Y igual su relación con Andrés Bello. Entonces, algo te dice eso, o sea, es la persona responsable de formar y transformar tus ideas, pero también tu alma y tu espíritu. es así. Forjar esos valores que en la casa tú los vives, ¿verdad? Porque tú ves lo que hace tu papá, lo que hace tu mamá. No, mamá se va a chismear con la vecina, no sé qué, pero eso el docente lo puede transformar. O sea, definitivamente los hijos y todos nosotros pasamos mucho más tiempo en la escuela
que en cualquier otra parte del mundo, sea en el preescolar, en la primaria, en la secundaria, en la universidad, pero tenemos mucho más vínculo afectivo con toda esa trayectoria educativa y las personas que están involucradas, que muchas veces con nuestra propia familia, porque estamos como 8 horas al día allí, después nos vamos a estudiar y hacer la tarea, luego vienen los exámenes, toda la vida que se desarrolla, que si a fulanito le hicieron bullying, toda nuestra vida transcurre en esos ámbitos. Entonces, fíjate la importancia que tiene la figura del educador para todos. Y es algo que hay que cuidar. Cuando yo fui a escoger la universidad donde iba a estudiar mi hija, porque mis hijos se fueron, viven en Chile y ellos hicieron la universidad allá, pero mi hija se quedó aquí conmigo. Y yo dije, no, así yo tenga que hacer el esfuerzo sobrehumano que yo vaya a hacer, mi hija va a estudiar en la Universidad Metropolitana, en Caracas, viviendo nosotros aquí en Barquisimeto. Gracias a Dios mi mamá estaba viva todavía y bueno, vivió con ella allá. Pero yo hice un estudio curricular, institucional, de toda índole, porque yo decía, quiero que mi hija reciba una excelente educación, porque es lo único que le va a dar a ella una plataforma segura para ella desenvolverse, proyectarse, y de verdad así lo ha hecho. Entonces, de verdad es algo donde yo quisiera hacer mucho énfasis. La gente tiene que ponerle mucho más cuidado y atención. ¿Quiénes son los maestros? Que año tras año, en primer grado, en segundo grado, usted vaya a la escuela, preocúpese por conectarse con esa gente, saber de la vida de esa gente, porque en esas manos está su hijo, su cerebro, su corazón, su aprendizaje. Sí, porque es A que veces no nos solamente... preguntamos, yo no sé de dónde sacó fulanito esta maña, ¿de dónde? Ujú, ¿Dónde está todo el día? Hay claro. que verlo. Claro, el entorno. Sí, porque Sí, justamente es eso, no solamente el maestro, como bien lo dices, es la mente, sino también el sentir, el hacer, el comportamiento. De hecho, de verdad que los profesores para nosotros son un pilar, o sea, son como el ejemplo a seguir, ¿sabes? Y ese respeto del profesor o el maestro es invaluable, o sea, no se compra, no se compra. Y cuando un profesor se equivoca, en su parte personal, eh, como que se te cae, se te fractura, ¿sabes? La imagen, porque la vemos como que el que debe dar el ejemplo, el que debe ser toda una conducta intachable. Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a analizar una idea realmente transformadora, una reflexión sobre la voz y la fuerza de la mujer en el mundo actual. Veremos cómo este impulso no solo está cambiando las cosas ahora mismo, sino que de hecho le está dando forma al futuro que ya estamos viviendo. Todo arranca con una invitación muy simple. Oye, echemos un vistazo a nuestro alrededor, porque lo que vemos hoy ya no es para nada la excepción a la regla. Es una presencia constante que no para de crecer en las aulas, en los centros de investigación, en fin, en todos esos lugares donde se construye nuestro día a día. Pero claro, para entender de verdad la dimensión de este cambio, primero tenemos que mirar un poco hacia atrás. Y el contraste es que salta a la vista. Hemos pasado de un silencio casi impuesto a una voz que hoy por hoy es sencillamente imposible de ignorar. Y es que este contraste, la verdad, lo dice todo. Pensad que antes, la presencia de una mujer en ciertos ámbitos era casi una anomalía. Su voz, un susurro que apenas se oía. ¿Y ahora? Pues ahora esa misma presencia se ha convertido en el motor del cambio. Su voz ya no es un accesorio, es una necesidad. Y aquí, en esta cita, está precisamente la clave de por qué es tan necesaria. Es que cada voz que se alza hoy no lo hace sola, no. Lleva consigo el eco de generaciones enteras que fueron silenciadas. Es un acto que va mucho más allá de lo individual, se convierte en una reclamación colectiva de historia y de espacio. Bueno, y si hay un lugar donde esta transformación se ve clarísima, es en el mundo académico. Y ojo, que esto va mucho más allá de que simplemente haya más mujeres en las universidades. Es que el rol tradicional de estudiante o de profesora ya se ha quedado corto. Ahora la mujer es una figura central en la creación de saber. Es investigadora, es creadora de conocimiento, es líder de las ideas que están dando forma a nuestro futuro. ¿Y esto qué significa en la práctica? Pues que su participación no es solo sumar a una persona más a la sala, es una reconfiguración total del sistema. Está cambiando los cimientos de cómo enseñamos, de cómo pensamos y al final de cómo construimos el futuro. Pero claro, lo que vemos en la academia es en realidad el reflejo de un movimiento mucho más amplio. Este mismo impulso transformador se está expandiendo por todo el tejido social. Las acciones hablan por sí solas, ¿verdad? Organiza, cuida, propone, denuncia, innova. Ya no es un sujeto pasivo que ve la historia pasar.
Para nada. Es una fuerza proactiva que mueve comunidades, que plantea soluciones, que impulsa la innovación en todos los campos imaginables. Y la consecuencia de todo esto es evidente. Cada propuesta, cada proyecto, cada denuncia está derribando un muro. Ya no se trata solo de abrir algunas puertas que estaban cerradas, sino de redibujar por completo el mapa de lo que es posible. Y con esto llegamos a una de las ideas más potentes de este análisis, porque el objetivo no es simplemente ser incluido, no es solo estar ahí, es algo mucho, mucho más profundo y transformador. La palabra clave aquí es esta, resignificar. O sea, no se trata de ocupar un espacio y dejarlo tal cual estaba, se trata de transformar la estructura misma de ese espacio, sus reglas, sus valores, su propósito. El objetivo es que la igualdad deje de ser un ideal lejano y se convierta en una realidad del día a día. Si juntamos todas estas piezas, queda claro que no estamos hablando de un hecho aislado, ¿verdad? Estamos en medio de un proceso continuo, una auténtica revolución que no ha terminado, sino que sigue en marcha, día a día. Y quizá la verdadera fuerza de esta revolución es que es acumulativa. Es la suma de todo. Cada mujer que entra en un aula, que lidera un proyecto o que alza la voz, está contribuyendo a un cambio mucho mayor. Cada gesto, por muy pequeño que parezca, suma. Y el proceso es casi siempre el mismo. Comienza con un gesto, a veces casi imperceptible. Ese gesto puede acabar convirtiéndose en un punto de inflexión histórico. Pero da igual la escala, el resultado final es inevitable, la realidad se transforma. Y así llegamos a la conclusión más poderosa de todas. Este avance no es una competición, es un impulso colectivo. Porque como dice la cita, cuando una mujer avanza, su progreso es en última instancia el progreso de toda la sociedad. Nos eleva a todos. Y con esta reflexión final lo dejamos. El movimiento, como vemos, sigue. El impulso es constante. Así que la pregunta que queda flotando en el aire es inevitable. Ahora que tantas fronteras se han desplazado, ¿cuál es el próximo muro por derribar? Ahora bien, eres directora del Club de Lectura Nuestro Universo Femenino. ¿Cómo puede la lectura transformar una vida? ¿Qué piensas tú de eso? Mira, lo certifico no una, miles de vidas. Y además las vidas de esas vidas transformadas alrededor también se transforman con la lectura. En la pandemia, en 2020, yo me encontré de repente encerrada aquí en esta casa. Yo estaba en Caracas cuidando a mi mamá, que en ese tiempo vivía y estaba enferma de cáncer. Pero yo le dije, mamá, voy a ver que si meto este fin de semana a buscar otra ropa, a ver la casa, el perro, y regreso el lunes. Nos vinimos mi hija y yo. Resulta que en ese interín del fin de semana, ya el viernes, el presidente dijo lo del encierro, la pandemia, la cosa, nadie se podía mover de donde estaba. La ERE paralizada total. Y aquí nos agarró, a mí me agarró aquí, ya mi hija se había casado 2 meses antes y ella vivía con su esposo en la casa de ellos aquí, pero ya ella había terminado la universidad y estaba esperando el acto de grado, que se retrasó mucho por la pandemia. Pero vinimos y lo cierto fue que aquí nos quedamos casi un año. Entonces yo estaba aquí encerrada todo el día, yo escribía, yo leía, yo limpiaba, yo me metía en cuanto curso había por WhatsApp, por Instagram, empezaron a emerger todos esos foro chat y todas esas cosas. Bueno, me invitaron un día a dictar una charla en un foro chat bien interesante y de ahí surgió esa comunidad, porque la persona que me invitó me dijo, ay, pero María Eugenia, tú deberías tener una comunidad donde las mujeres aprendieran todas esas cosas. Ah, bueno, vamos a crearla aquí. Y yo ni siquiera sabía cómo hacer un link para hacer un grupo de WhatsApp en ese momento, porque yo todavía estaba activa en la universidad, estaba en mi mundo académico, pues. Cero redes sociales ni nada. Y esa persona me creó ese grupo y ahí empezaron a meterse mujeres que habían estado en esta charla. Y yo dije, ¿ahora yo qué hago con estas mujeres? Y dije, bueno, lo único que yo sé hacer, educar. Vamos a crear un club de lectura, porque como a mí me encanta leer, yo dije, bueno, les va a gustar la lectura y punto. Y empezamos a leer, pero yo desarrollé todo un método, porque la idea no era leer por leer. Hay gente que ha leído demasiado y sus vidas son un desastre igualmente. Era hacer ese eje transversal por tu vida a través de la lectura. Ah, voy a leer, pero ¿qué me va a dejar este libro? ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿Dónde están los puntos críticos? Vamos a hacer un diagnóstico, o sea, siempre aplicando toda esta parte científica, porque yo soy científica social y me gusta explorar, investigar, indagar. Y entonces por allí fue surgiendo la necesidad de formarme como coach,
para poder aprender a hacer las preguntas adecuadas, las intervenciones, todo esto. Y todo eso ocurrió gracias a la pandemia. Para mí la pandemia, claro, tuvo también sus terribles momentos de dolor y sufrimiento con mucha gente que partió, por supuesto, la incertidumbre, el agotamiento emocional, pero trajo también todo este nuevo ámbito. Y yo trabajaba en la radio allá en Caracas, en un programa en la emisora Mujeres Radio, que se llamaba mi programa Nuestro Universo Femenino. Entonces yo dije, bueno, vamos a ponerle club de lectura en Nuestro Universo Femenino para cuando regrese a Caracas, decía yo, poder llevar el club también allá a Caracas. Más nunca regresé a Caracas, me quedé aquí y aquí estoy todavía. Claro, voy de visita, pero no volví a la misma normalidad. Esa normalidad no existió jamás, como para mucha gente tampoco. Entonces empecé y encontré muy buena receptividad, porque acuérdate que era un momento de mucho encierro, y esto trajo consigo que las cifras de violencia contra la mujer se incrementaran, los femicidios, toda la situación drástica, la violencia intrafamiliar con los hijos, todo, porque ya estábamos pasando mucho más tiempo de la cuenta juntos. Lo que decíamos, la mayoría del tiempo, cada quien está en su trabajo, en su escuela, nos encontramos en la mañana, nos volvemos a ver en la noche, un ratico, a dormir, mañana otra vez lo mismo, y el fin de semana, bueno, cada quien tiene sus actividades, compartimos un poco más, pero el lunes volvemos otra vez al mismo ciclo. Nos sacaron de esa rutina y bueno, el caos. Entonces este grupo de mujeres lectoras fue como un refugio y empezaron bueno, ahí surgió de todo. Hubo señoras que quedaron viudas por la pandemia, y entonces hubo un momento que pedimos unas fotos para que pusiéramos las fotos para vernos, pues para conocernos, cuando eso todavía no trabajábamos ni siquiera con el Zoom. Y hubo una señora que dijo, no, yo no voy a poner una foto porque mi esposo falleció y él decía que yo no era fotogénica, y si él decía es porque yo no soy, yo prefiero sin foto. Y bueno, ok, yo lo respeté, pero me pareció fuerte, ¿no? Al día de hoy esa señora, bueno, tú la ves y no la reconoces. Ella pasó un proceso de transformación y fue a través de la lectura realmente, porque se fue atreviendo, se fue encontrando, claro, momentos muy drásticos, momentos de mucho dolor, de mucha tristeza. Ellas leían un libro, por ejemplo, yo les proponía, vamos a leer el Ikigai de Miralles, que lo leímos. Ay, pero ¿por qué no montas un taller para ver si nosotros encontramos nuestro Ikigai? Bueno, ya va, denme un momentico, dame 15 días, yo investigaba tal, montaba mi taller, vamos a hacer el taller, venga. Y así fuimos haciendo cosas durante todo eso que duró la pandemia y la pospandemia también, y al día de hoy todavía estamos juntas. Ahora, esta nueva experiencia presencial aquí en Barquisimeto surge a raíz de lo de Mujer Protagonista, el evento de la Cámara de Comercio, que de repente un montón de mujeres, ¿cómo es eso de tu club de lectura? Yo quiero estar. Y yo dije, bueno, vamos a hacerlo presencial aquí en Barquisimeto. Y ha sido una innovación total porque, bueno, hacemos las sesiones de coaching, de mentorías, hacemos todo lo que hacemos y de repente me dicen, no, pero vamos a vernos en tal parte, en Arte Comestible, que es un sitio aquí. Ah, bueno, y ahí hacemos nuestro coaching. Y, ay, no, yo te quiero invitar para nosotros, vámonos. O sea, yo eso no lo había vivido porque todo lo mío era Zoom, WhatsApp, YouTube. Lo máximo YouTube. Y ahora tenemos esta experiencia presencial y cada vez que cerramos un libro, además de los talleres que hemos hecho, las reuniones de Zoom para comentar, nosotros nos vamos, escogemos un paseo y nos vamos. Un paseo al que yo siempre le meto un elemento sorpresa de aprendizaje también, como para consolidar lo que estuvo en el libro. O sea, yo siempre diseño una experiencia, como digo yo, una trayectoria de aprendizaje, pero no es que la pregunta, ay, ¿qué aprendiste? No, muestra, ejecuta, o sea, es en acción, pues. Y cuando se dan cuenta de lo que están haciendo, escúchale, esto es lo del libro, o sea, no lo asocian como que fuera una clase o una experiencia de aprendizaje, sino algo que está integrado a ese paseo, a ese encuentro. Y de ser mujeres que no se conocían de nada, ahorita tenemos un grupo de 30 personas que en junio empezaron a trabajar y ya hoy son, pero así como que de toda la vida. Ya una de ellas dijo, no, la fiesta de Navidad del club es en mi casa. Y todo el mundo, ay, sí, qué bueno, chévere. O sea, unas cosas así como bellísimas porque ha sido un proceso muy, muy genuino, muy bonito. Y todo es a través de la lectura. Y había gente, incluso tengo gente allí que es disléxica, gente que tenía graves problemas para leer, pero igual eso te lo da la educación. Ah, bueno, contigo vamos a trabajar diferente.
Bueno, ya está fascinada porque por fin estoy leyendo y me siento feliz, no me causa estrés, porque la lectura para ella era traumática, por supuesto. Claro. Entonces, la lectura tiene mucho, además esta parte también que te mencionaba al principio, en la primera parte, donde te dije aprender a leer a la gente, las situaciones, la vida, leer entre líneas, ir más allá de lo que te muestra simplemente las redes sociales o lo que te dijo la vecina, no, ver realmente el fondo. Eso también se enseña allí. Entonces, es una lectura que va un poquito más allá. Genial. Entonces, en resumidas cuentas, la lectura transforma. Y eso lo puedo decir yo de verdad, que de ser una lectora, a mí me decían come libro, eh, ya pasé a ser escritora. Y de verdad que el mundo de las letras la amo. Lo amo, porque de Claro. verdad que te transforma, te ayuda, te abre o sea, te quita paradigmas que tienes incrustados y te ayuda a vaciarte y a llenarte de nuevo. Es maravilloso. Y como yo siempre he dicho, dependiendo de lo que estés leyendo, eres la directora. Si lees una novela, eres la directora de la novela, ¿sabes? Porque tú eres la que le pone el color, le pone las pausas, le pone y te imaginas en los escenarios y todo lo demás. Sí, Ahora sí, uno bien, va dirigiendo su película. es así, es así. ¿Qué sientes en tu papel de investigadora y escritora? ¿Cómo se unen esas dos? Bueno, Más. fíjate, yo lo veo todo muy integrado, todo. O sea, María Eugenia es una sola persona y en cada momento que yo vivo, así esté limpiando mi casa, está esa investigadora, está esa escritora, porque se me van ocurriendo cosas, inclusive yo ahora que estoy en otra etapa ya, digamos, más tranquila de mi vida, ¿verdad? Estoy sola en mi casa y de repente yo me siento y escribo muchísimo, porque ahora estoy retomando una práctica que tenía de joven, que era escribir diario. Antes, con el trabajo, el doctorado, las clases, no sé qué. No, eso no. No, es divino porque es como terapéutico, Sí. ¿no? Entonces, cuando yo estaba en la universidad, en plena carrera como docente universitaria, escribí varios libros solicitados incluso por la universidad, que eran investigaciones realizadas, por lo menos tengo el último que publiqué por la UPEL, se llama De una educación a distancia a una educación sin distancia. Inclusive ese título me lo ayudó a crear mi mamá, que en paz descanse, que también era educadora y profesora fundadora de la UPEL. Y yo le dije, estoy escribiendo sobre esto, y es esto, y es esto, la formación del docente, toda esa cuestión pluriparadigmática, no sé, y ella me dijo, ay, pero entonces tú estás hablando de educación a distancia, pero a la vez estás rompiendo con la distancia. Entonces dijimos ese título y cosas relacionadas siempre con formación docente, con currículum. Ahí empecé yo a darle otro giro a esa María Eugenia que escribía su diario, pues, que escribía diarios, que escribía cartas para mí misma, cartas para mis padres. Pasé entonces a ser una escritora académica, con publicaciones, con artículos, con libros, ¿sí? Y ahora estoy retomando eso porque ya después de jubilarme de la universidad y dedicarme a otro tipo de cosas como el emprendimiento y esta nueva área, bueno, nueva relativamente porque ya tenemos 5 años, que es el Club de Mujeres Lectoras, ahora estoy retomando la escritura académica porque al trabajar como tutora y asistente, asesora de tesis, pues con los muchachos yo me involucro en unas investigaciones de doctorado, de maestría espectaculares y siempre, bueno, pero vamos a publicar esto porque esto puede ser un artículo y te vuelves a encontrar con esa escritura académica. Pero la escritura, sea académica, personal, epistolar, en el tipo de escritura que sea, es liberadora y es muy necesaria para la salud integral de la persona. Mente, alma, cuerpo y espíritu. Necesitas escribir. Además, hay mucho investigado a nivel de neurociencia sobre el poder de la escritura para la creación, para la manifestación y la transformación de tu realidad. Cuando tú empiezas a escribir sobre esa realidad con la que tú sueñas, sea realidad país, personal, de pareja, de vida, de hogar, y empiezas a escribir aquello dándole cada vez más y más forma concreta, estás dándole a tu cerebro unos comandos muy claros
Y el cerebro es teleológico, es un cerebro que necesita que le den fines, objetivos. Entonces ahí en la escritura tú estás haciendo ese ejercicio de darle fines, de darle trayectoria, le estás marcando una brújula que lo va a orientar hacia lo que él va a buscar manifestar. Entonces la escritura tiene un poder increíble, por eso ahora ha emergido con mucha fuerza el journaling como una opción terapéutica, autoterapéutica incluso, porque es que es muy sanadora la escritura, es lo más rico que hay. Sí, Y el que lee bastante, por supuesto, tiende a escribir mucho y a escribir muy bien, porque cuando tú estás en la lectura, pues ¿qué está haciendo tu cerebro? Todas esas palabras las está convirtiendo en rutas neuronales, rutas neuronales. Y entonces cuando tú te vas a expresar de manera escrita, pues ya tienes todo un bagaje allí que es mucho más fácil lograr. Hay gente a la que tú le dices, escríbame 3 líneas y no puede. Y es la mayoría la gente que no lee. Yo he hecho ese ensayo y tú ves al que le cuesta escribir, imaginar la escritura, concretarla, es gente que lee muy poco. Entonces ambas cosas van de la mano, van de la mano. Es muy importante ese momento de la adquisición y el aprendizaje de la lectura, hacerlo de la manera más amorosa posible para que a la gente le guste y no lo vean como que qué fastidio leer, porque al que le fastidia leer, por lo general, se va a quedar con ese fastidio, con ese mal sabor de la lectura y después le va a costar escribir, comunicarse, o sea, porque son destrezas que van muy ligadas la una con la otra. es así. Fíjate que estás hablando de algo, bueno, mi primer libro porque todos mis libros, te cuento que tengo 8 libros escritos. eh, ¡Wow! sí, amiga, los fui escribiendo y sin darme cuenta, te cuento. Ay, no, pero Y, qué éxito. y como soy coach, también, porque él me dice, mi pareja me dice, todos en Venezuela son coach. Y yo, mira, la mayoría de los profesionales yo creo que sí, porque vemos esta herramienta como lo que es muy valiosa y que nos ayuda. Pero fíjate que ahorita lo estoy relacionando y lo relacioné con las áreas de la vida. Y ahora que estás hablando de lo que es la sanación a través de la escritura, me invitaron aquí, te voy a contar esta anécdota cortiquita. Me invitaron aquí a hacer la presentación de mi libro y yo de los 8 escogí el de la mujer, porque me parece que estaba propenso y que encajaba mucho porque yo me sentía aquí invisible, amiga, es la verdad. O sea, siendo emigrante, no teniendo contactos, no teniendo capital, ¿sabes? Me sentía invisible. Pero justamente cuando me dicen, Edith, lo vas a traer a la feria del libro de aquí del pueblo. Y yo sentí mucha alegría porque era mi primer libro que iba a presentar impreso y toda la cosa, pero también sentía mucha tristeza porque no estaban los míos, ¿sabes? No estaba mi hijo, mi familia, Claro. mis hermanos, mis amigos, mi socia. Y eso me ponía triste, amiga, y recurrí fue a la escritura. Y ahí nació el noveno libro que es, justamente se llama Cartas que viven en mí, Epístolas del alma. Y fue un libro que me dio el impulso de sanar y de ver esta presentación y este impulso de estar por aquí de otra manera. Incluso me llevó a sanar de verdad. Y se los puedo decir, así como lo está diciendo María Eugenia, se los digo yo también, la escritura sana. Y la lectura Sí, también sana y transforma. Muy sí. bien. Ahora bien, si tuvieras que dejar una semilla en quienes nos ven hoy, ¿cuál sería, María Eugenia? Mira, se lo dije ayer a los estudiantes en la UCLA. Pregunten sin miedo, porque a veces tienes la pregunta que te va a ayudar, que te va a abrir la puerta, que te va a inspirar, que te va a resolver, que te va a quitar un miedo y no la hacemos por miedo precisamente. Me da pena. Ay, yo le quería preguntar tal cosa, pero no lo hice. Pregunten sin miedo, pidan ayuda sin miedo, comuníquense, porque muchas veces la gente incluso, vamos a decirlo aquí muy crudamente, hasta se suicida por Ujú. no hacer una pregunta, por un miedo a una conversación. Y es un pasito así, chiquitico, pero nos dejamos ganar por esa poca autogestión emocional. Entonces, ¿qué les digo? Atrévanse, atrévanse a preguntar, atrévanse a decir, atrévanse a hacer, porque
de que tu idea sea solo una idea con la que tú soñaste, a que se convierta en una realidad hermosa, transformadora, hay un paso pequeñito, pero el que lo tiene que dar eres tú, o yo, o cada uno que lo tiene, pues. No lo puede dar otro pie, sino el tuyo. Entonces ahí está el motor de un proyecto de vida maravilloso. La vida es bella, es hermosa, es retadora, pero mira, si nosotros nos atrevemos a expresar aquello que puede estarnos agobiando, mira, el alivio es grande. El alivio es grande y vamos a encontrar siempre alguien que nos va a apoyar, alguien que nos va a creer, alguien que nos va a querer ayudar, que nos va a tender la mano. Es así. Mi amiga, ya para terminar, te voy a decir una frase y tú la vas a completar. Ajá. Ay, Educar, Dios mío. tranquila, que no te voy a preguntar ninguna materia química ni nuclear. La frase es la siguiente. Educar es, Abrir puertas. así de sencillo, abrir puertas. Bueno, Marugenia, si tienes algún concepto, algún consejo, alguna aclaratoria, algún tips, algún mensaje de último, estos minutos son para ti. Lo que me queda por decir, bueno, tantas cosas que pudiéramos conversar, pero en aras del tiempo y de cerrar la conversación que ha estado divina, agradecerte por este espacio, porque también ha sido terapéutico y sanador, muy rico, de verdad, excelente, muy bien llevado por ti, te lo agradezco. Es que tengamos esos espacios para aprender a autoacompañarnos, a estar en soledad, a disfrutarnos, a conocernos. Una de las cosas que yo hago desde la pandemia lo aprendí porque no me quedó más remedio, es a sentarme a tener mis reuniones conmigo. Y me cocino, me hago mi postrecito, mi cafecito, me consiento, me preparo para la reunión conmigo como si fuera con otra persona. Me siento y aquí tengo mi cuaderno, llevo mi acta, cuáles fueron los puntos que trabajé en ese momento, busco el apoyo, bien sea por la computadora o en mi biblioteca que tengo aquí libros, o sea, ¿de qué voy a hablar yo conmigo hoy? De esto, ¿qué tengo que resolver? Esto. Esas reuniones conmigo o consigo misma te llevan a otros niveles de entendimiento de cosas que normalmente o por falta de tiempo o de conocimiento podemos pasar muy rápido. Mientras que darnos ese espacio, así estemos casados, con hijos, trabajando, robarte ese espacio que puede ser 20 minutos, media hora. A veces yo he dicho 20 minutos, media hora y me quedo sentada ya conmigo misma 3 horas, creando. Se convierte en una sesión creativa y de verdad que puede salir cosas muy positivas en esos momentos de introspección. Entonces les recomiendo regalarse esos espacios. Porque si tú te conviertes en tu mejor compañía, tú no vas a permitir nada por debajo de eso como compañía. De allí en adelante tú vas a saber que tú eres tu mejor compañía, la única que vas a tener desde el día cero hasta el día que se acabe la vida, pero todo ese entorno va a ser de calidad también. Entonces la primera relación a cultivar es esa que tienes contigo. Si esa es de calidad, las demás lo van a hacer. Esa es la invitación. Hagan su reunión con ustedes mismos y me van contando. Yo estoy en Instagram, @la doctora María Eugenia, completo, la doctora María Eugenia, porque tú sabes que mi hija, yo había escrito muy pragmáticamente la DRA María Eugenia. Y mi hija me dijo, mamá, ahí dice ladra María Eugenia. Fíjate la lectura que le dan los chamos, que uno no lo ve, o sea, yo lo veía así como que la abreviatura. No, mamá, ahí dice ladra María Eugenia. Y yo me eché a reír y yo dije, tienes razón, escríbelo completo. Entonces yo puse la doctora María Eugenia. Ok. Ahí estoy para ustedes, me escriben un mensaje y siempre vamos a tener la oportunidad de conversar, de compartir y de aprender juntos. Bueno, de verdad, Gracias, Edith. Eugenia. No, gracias a ti, de verdad que bueno, esta es tu casa, cuando quieras volver nos ponemos de acuerdo y podemos otra vez hacer esta tertulia maravillosa. Esto no fue una entrevista, esto fue una tertulia. Muy rico, de Sí, verdad. fue riquísima. Y bueno, a ustedes les doy las gracias por estar aquí conmigo. Recuerden suscribirse, comentar, hacer su comentario, por supuesto, con respeto, que seguro que María Eugenia va a estar encantada de responderle, de seguirla, por supuesto, y de
hacer que la campanita suene cada vez de las notificaciones que traemos con tanto cariño para ustedes, estas maravillosas personas que se dan a la tarea, sacan su tiempo para dedicarlo y brindarnos todas estas herramientas maravillosas y sus experiencias de vida. Se les quiere, bye bye. Encantada, Edith. Hasta pronto. Hasta pronto, mi niña.